Ya estamos grabando, cuando quieras te puedes presentar entonces. Saludos, bendiciones a todos. Mi nombre es Linda Feliciano, Ministerio La Puerta. Y en esta ocasión estamos continuando una serie que se llama Vida en el Espíritu. Y en esta ocasión el tema que vamos a compartir hoy es fe y entendimiento. Así que dos palabras, wow, yo decía que dos palabras tan gigantes, una pequeña y otra es más grande, pero las dos son grandísimas, que necesitamos tener si queremos perseverar hasta el fin y recibir la recompensa eterna, nuestro galardón que el Señor prometió, ¿verdad? A todos los que perseveren hasta el fin. Entonces, pídale al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Si le pedimos y estamos dispuestos, ¿verdad?, a creer su palabra, pues vamos a recibir. Entonces, yo hace unas semanas había hablado un viernes en discipulado sobre la fe y quise traer la palabra que había hablado sobre la fe y luego entonces seguir para el entendimiento, porque ambas, el entendimiento lo da, esto es, recuerden que es la vida en el espíritu, el entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios, que es nuestra base, nuestro fundamento por el cual nosotros debemos vivir, eh, ese entendimiento nos lo da el espíritu. Así que, ¿qué es la fe? Yo habíamos compartido que la fe tiene dos raíces en hebreo y en griego, en hebreo que fue el Antiguo Testamento, en griego el Nuevo. Y esta palabra en hebreo que es emuná versus pistis, que es en hebreo, tienen sus significados y sus profundidades, pero al final todas se entrelazan para darnos un significado sobre qué es la fe. Entonces, en hebreo tenemos que esa fe se refiere a una firmeza cuando estamos, no nos movemos de una palabra que hemos creído, que estamos estables y que somos fieles a Dios, por quien es Dios. Y somos constantes en ese caminar, en nuestro testimonio. Es una fe que se demuestra con permanencia y lealtad, no solamente con creer. Así que sí, podemos resumir en hebreo lo que es la fe, es una firmeza que tú la demuestras con tu vivencia. En griego, el hebreo, pues es creer, confiar, estar persuadido. Es más una convicción que tenemos interna de que la palabra es verdadera y está más relacionada a la persuasión mental y a la confianza en Dios. Así que pudiéramos resumirlo como una convicción creída. El emuná lo podemos comparar a esa fidelidad que vivimos, que estamos fieles a esa palabra. Y en ejemplo dábamos un matrimonio que somos fiel, ¿verdad? Como en un matrimonio fiel, que no solo crees en tu cónyuge, sino que le permaneces fiel, como una roca que está firme, que no se mueve, que es estable. En cuanto a lo que es pistis, es esa confianza interior. Y dando como un ejemplo, cuando tú confías en un médico y crees que él puede ayudarte en tu enfermedad, en la condición que tienes. Así que si ponemos también la analogía de la roca, estás convencido que esa roca es fuerte. La fe no es creer que Dios puede, es permanecer firme porque sabes quién es Él. No solo es creer en Dios, es serle fiel a Dios, como lo habla Hebreo 11:1, que es esa firmeza fiel, esa certeza firme de que yo sé, ¿verdad? Yo espero lo que dice la palabra, no tengo que verlo, sino que yo estoy convencido, ¿verdad? Estoy persuadido
en esa palabra que se va a cumplir. Entonces, creemos, ¿verdad? La fe es convicción más firmeza. Cuando unimos ambas, la emuna pistis. Creemos tanto que permanecemos firmes, no es solo algo que pensamos, sino que sostenemos con nuestra vida, con la forma en que vivimos, en que nos comportamos. Ahí demostramos, eh, ponemos la palabra en acción, como dice la palabra, que no seamos solo oidores, no escuchemos solamente lo que vamos a hablar hoy, sino que la pongamos en práctica. Y ya vamos a ver cómo la practicamos. En este discipulado lo pueden buscar si quieren ver lo que se habló en aquella ocasión, que se llama Emuná, Discipulado, Firmeza, Seguridad, Fidelidad. Así se llama. Está en el canal del ministerio. Pues Emuná también describe más bien a Dios y no al hombre. Dios es firme, es estable y es absolutamente confiable. Entonces, ¿en quién nosotros ponemos la fe? En Dios, en su palabra, porque sabemos que lo que está escrito se cumple. Dios cumple cada una de la palabra que está escrita. Y mientras más vamos conociendo a Dios y vemos la manifestación de Él respondiendo a nuestras oraciones, más esa firmeza va a aumentar, esa fe va a aumentar. Si lo vemos en el mundo natural, tú no confías en una persona la primera vez que la ves. Tú tienes una relación con esa persona, la vas conociendo, vas sabiendo cómo es, de dónde viene, estás compartiendo con esa persona, estás teniendo experiencias que te dejan saber cómo esa persona es. Pues con el Dios es lo mismo. La palabra está escrita, vamos conociendo a Dios mediante su palabra y como testificaba muchos aquí ahorita antes de comenzar, vemos a Dios manifestar y a responder oraciones en una forma mucho más grande de lo que podíamos esperar de esa forma también conocemos a Dios mediante la respuesta a las oraciones. Así que si tú le oras a Dios y tú ves que Dios responde aún más allá de lo que tú le pediste, tú dices, wow, Dios es confiable, Dios es estable, Dios es firme, porque yo le pido, según su palabra, Él me contesta, me responde y entonces esa confianza, esa firmeza en Dios va aumentando. ¿Y qué es esa firmeza? Que yo me voy a quedar anclada, por decirlo de alguna manera, en esa palabra y no voy a estar creyendo cualquier cosa que me digan, sino lo que Dios dice. Eso sería nuestra meta, vivir plenamente confiado en que lo que dice la palabra se va a cumplir. Entonces, vamos al entendimiento. El entendimiento lo podemos definir como, esto es el diccionario Real Academia Española. Potencia del alma en virtud de la cual concebimos las cosas, las comparamos, las juzgamos, inducimos o deducimos otras que ya conocemos. También se refiere al alma, dice, en cuanto a discurre y raciocina la razón humana. En sinónimo tenemos múltiples, como por ejemplo inteligencia, intelecto, el juicio, el raciocinio, razón, comprensión, discernimiento, esa capacidad de recibir cosas y analizarlas, llegar a conclusiones, percibir. Todo eso tiene que ver con entendimiento. Y en el hebreo el entendimiento pues viene de esta raíz de bin y también se deriva en bina. En bin dice separar mentalmente. Y yo lo veo como cuando tú recibes una información y tú la empiezas a procesar y tú entonces haces ese proceso mental de separar. Cuando no necesariamente viene de Dios, tú te dicen algo, tú lo recibes, lo analizas, juzgas. Yo no voy a creer nada de esta persona, ya esta persona no me ha dado confianza, ¿verdad? Entrelazándolo con la fe, entonces esa palabra, pues yo la rechazo o la pongo a prueba para ver entonces si esa persona cumple lo que me dicen, etcétera.
Entonces, Binah, pues también habla de entendimiento, de comprender, de esa cordura, de entender, prudencia, todo eso está relacionado porque a medida de que obramos y tenemos ese entendimiento del espíritu relacionado con la palabra, vamos haciendo todos estos procesos mentales en nuestra vida para, pues, para bendición de nosotros mismos, para librarnos de peligro, librarnos de consecuencias, serle fiel a Dios, obedecer, todo eso va relacionado. Entonces, la vida en el espíritu, fe y entendimiento, si no hemos nacido de nuevo, no tenemos nada. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Usted puede buscar otros discipulados, no me voy a parar ahí, porque eso es un tema muy abarcador también, pero el nacer de nuevo es necesario, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, le dijo, A menos que tú no nazcas del agua del Espíritu, no puedes eh, ver el reino de los cielos. Y ese ver también quiere ver discernir claramente. Puedes recibir información y no puedes determinar si esa información que estás recibiendo es buena según la palabra, porque Eva cuando vio la fruta que no podía comer, ella vio que era bueno y que era agradable, por lo tanto la comió. Entonces Eva fue engañada por la vista porque se dejó llevar por lo que sus ojos le decían. Entonces, ese entendimiento baja más allá de la vista, porque en el espíritu. Entonces, ese entendimiento que recibimos cuando nacemos de nuevo y lo vamos ejercitando, porque es algo que también se va ejercitando y lo vamos poniendo, ejerciendo en nuestra vida, ¿verdad? En el espíritu y vamos creciendo en él. Así que es primordial, si no has nacido de nuevo, mira, escríbenos. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Nunca lo había escuchado y nosotros te podemos llevar para que tengas ese nuevo nacimiento en el espíritu y puedas ver y entender el reino de Dios. Para tener este entendimiento tienes que desechar todo, yo puse todo lo que sabe. ¿Por qué puse todo lo que todo lo que sabemos? Porque hemos, estamos en este mundo y lamentablemente, lo que el mundo dice, lo que el mundo persigue, lo que para el mundo es bueno, aceptable, eh, inclusive lo que debemos perseguir, no se acerca en nada a lo que Dios nos manda, nos exige, nos pide. Así que tenemos que desechar. Tú vienes al Señor, tú no puedes vivir una vida en el Espíritu pensando que vas a aplicar lo que tú conoces ahora viviendo en el Espíritu. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes esta actitud. Y eso quiere decir que estemos pensando como Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, él no se aferró ni consideró, ¿verdad?, el ser igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y eso significa que se vació, tomando forma de siervo, de esclavo y haciéndose semejante a los hombres y dice que hallándose como hombre se humilló hasta lo sumo. Dice que se allanó, se puso, o sea, no pudo bajarse más, no pudo humillarse más. Siendo Dios, se hizo hombre. Y ahí dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa muerte era maldición. Entonces, tenemos que sustituir nuestros sentidos naturales, lo que escuchamos, lo que vemos, eh, porque si no es la palabra de Dios, esas, lo que escuchamos, lo que vemos, muchas veces va en contra de lo que Dios nos ha hablado, de lo que tenemos que hacer, y eso nos puede confundir y engañar nosotros mismos. Si no vamos tras lo que la palabra nos dice, entonces tenemos que también nuestra forma de razonar, cambiarla por la mente de Cristo, dice la palabra. Y debemos también cambiar nuestra reacción a lo que dice la palabra de Dios. Eh, y vamos a seguir más adelante, vamos a entender todo esto.
Espero que el Señor nos abra el entendimiento a todos, porque yo no creo haberlo alcanzado ya, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Necesitamos renovar nuestra mente, eso es muy importante. Y parte si desechaste todo lo que sabías, pues ahora le pones algo nuevo, que es, ¿verdad? Con la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2, un verso que es muy conocido, dice, no nos conformemos a este siglo. Eso quiere decir que no estemos siendo amoldados juntamente con la corriente de este mundo. O sea, nosotros no podemos meternos en el molde del mundo, sino que tenemos que ser transformados, eso es transfigurado, tomar otra forma por medio de la renovación. Y renovación quiere decir que es más arriba de nuevo, o sea, más que nuevo. Tenemos que poner nuestra mente y nuestro entendimiento, ¿verdad? Que es lo mismo, la forma de pensar, para que entonces podamos entender la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque entonces nos pasamos quejándonos de lo que nos sucede y no estamos entendiendo que todo esto es parte ¿verdad? En ocasiones hay que ver por qué nos suceden las cosas también, porque pues si es por nuestra desobediencia, pues no es la voluntad de Dios que nosotros seamos desobedientes. Pero si estamos siendo probados o afligidos, y estamos siendo obedientes por una razón más de gloria en nuestras vidas, debe ser. Entonces, no nos estemos quejando, sino que estemos dándole gracias a Dios y ya vamos a ver más adelante también qué tenemos que hacer en eso cuando estemos pasando por esas situaciones. Entonces, para que podamos comprender esa voluntad de Dios agradable, buena, perfecta. Y esa perfección habla de madurez. Esa voluntad de Dios es que nosotros alcancemos madurez, que no seamos niños quejándonos de todo. Ay, estoy aburrido. Ay, tengo hambre. Ay, no hay nada que hacer. Ay, vámonos de este sitio. ¿Cuándo nos vamos a casa? O sea, así son los niños, se están quejando de todo. Nada les satisface. Nada a menos que le des una bolsa llena de dulces, pues ahí los hiciste felices, pero no podemos ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dulces pues nos dan caries, perdemos los dientes, nos hacen daño al estómago, así que eso no es lo que Dios quiere, darnos todo lo que queremos. Él quiere que nosotros maduremos en su palabra y recibir la mente de Cristo. La palabra dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Pues mira, vamos a creer esa palabra. Si tenemos el entendimiento del Espíritu, esa palabra es cierta, es verdadera y tienes que creerla y actuar conforme a eso, creyéndolo. Entonces, eso lo dice 1 Corintios 2:12-16, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, que eso es inmerecidamente. Todo lo que hemos recibido de Dios no nos merecíamos nada, pero el Señor le ha placido dárnoslo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ese es el que no ha nacido de nuevo, no percibe, no tiene ese entendimiento, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso es necedad. Eso es una de las señales cuando tú hablas algo espiritual y una persona cree que es una necedad. Ya puedes ver ahí una señal de que le falta nacer de nuevo para comprender las cosas del espíritu. Y dicen, no las puede entender, para él no tiene el poder, porque recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder va mucho más allá de un poder para echar fuera demonios, es capacidad para hacer muchas cosas que el Espíritu nos las da y no las tenemos cuando no hemos nacido de nuevo. Y dice, porque se han de discernir, escudriñar espiritualmente. En cambio, el espiritual examina, discierne todas las cosas, pero el espiritual no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie, porque ¿quién se cree que le puede enseñar algo a Dios? Que Él lo sabe todo. Y dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo y esa mente habla de intelecto, de entendimiento, de la forma de pensar. Así que mientras más nos humillamos y más nos rendimos a Dios, como lo hizo Jesús, ese sentir que Él tuvo, que no nos creamos que porque yo llevo tantos años en el Evangelio, lo sé todo, no, yo voy a tener ser humilde, ser mansos como Jesús y siempre querer ser enseñable por otros, inclusive el que llegó ayer.
porque Dios le puede mostrar cosas que nunca a ti te ha mostrado en todo el tiempo y tú tienes que tener esa humildad de recibir hasta de un niño. Y lo hemos visto nosotros en el ministerio con los niños de los líderes, como también hemos recibido profecía, hemos recibido palabra, hemos recibido enseñanza de los niños. Así que el entendimiento que estamos hablando es algo que a veces no tiene, es locura para el que se pierde. Es algo que no, y le dejé todos estos versos porque los vamos a hablar. O sea, en Joel 3:10, y es un verso que diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo que el débil? O sea, el débil, pues el débil, tú eres un perdedor, tú no sirves para nada, alguien por ahí te da tres puños y ya caíste. No, pero en la palabra, el débil es fuerte. Entonces tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué locura es esta? Pues esa locura te la tienes que creer porque el fuerte es el Señor y nosotros somos fuertes en el poder de su fuerza. Y tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar y tu forma de digerir la palabra y de recibirla y creerla y caminar en eso. O sea que para tú ser fuerte tienes que decir que eres débil. Mira qué cosa. El que solamente piense en una mujer ya tuvo intimidad con ella, dice la palabra. No, pero entonces el mundo te dice, no, pero si eso es nada más tu pensamiento, eso tú no le estás haciendo daño a nadie porque solo lo pensaste. Te dice el mundo, eso no es nada malo. Sin embargo, Jesús te dice, no, eso yo lo aborrezco, eso es pecado. Estás ya codiciando a otra mujer o adulterando, fornicando. Así que si estás teniendo malos pensamientos, mira que para Dios ya es un hecho consumado. Así que arrepiéntete y empieza a desechar todo eso y a renovarlo con la palabra. Todo el que odia a su hermano es homicida, dice 1 Juan 3:15. No, pero es que si yo no he matado a nadie, nada más lo odio, le deseo el mal. Usted entra a las redes y ve cosas y por ahí la gente dice, ojalá que se pudra, ojalá que le hagan esto, mire este sinvergüenza, que si tal. Usted es un homicida con sus palabras, dice la palabra. Entonces, hay que tener cuidado. No podemos estar odiando y menos a nuestro hermano. Si usted tiene problemas con su familia, resuélvalo, humíllese. Eso es lo que Dios quiere, que usted se humille, usted es el que conoce de Dios. Usted vaya, pídale perdón. Ya vimos un testimonio hoy, cómo Dios hace las cosas. Nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación. Ame. ¿Qué más dice la palabra? Si tú quieres tu vida, la tienes que perder. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que si yo amo mi vida, la pierdo? Entonces el que la quiera perder, la va a ganar. Pues así es la palabra. Ese es el entendimiento del espíritu. Usted no puede estar amando su vida, eh, enfocándose en lo que tener, en sus posesiones, en cosas materiales. No, dice la palabra que niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Porque si ama tanto su vida, la va a perder. ¿Por qué? Porque va a ir detrás de ella y no detrás de lo que Jesús nos manda en obediencia. Y al final, camino de muerte. Dice el hombre, cree que los caminos son de vida, pero al final son de muerte. Porque nosotros no podemos tener y caminar bajo el entendimiento de la sabiduría humana, ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué más dice la palabra? Si dejas casa, hermanos, padre, esposo, tierra, tendrás 100 veces más y vida eterna. ¿Cómo es eso que yo voy a tener más si pierdo? Eso no hace sentido. En lo que me han enseñado a mí y como he vivido en mi vida, ¿cómo que si voy a dejar casa, hermano y padre, voy a tener 100 veces más? Eso no hace, eso es una locura. Pero el Señor lo dice, y si el Señor lo dice, ese es el entendimiento, esa es la forma de pensar de Dios, porque está plasmado en su palabra. Entonces tenemos que ir renovando y tenemos que ir creyendo y que si yo dejé a alguien por ir a servir al Señor, mira, el Señor ve eso y nos recompensa. No, dice la palabra, ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces vamos tras lo que dice la palabra. ¿Qué más dice? Los primeros serán los últimos. ¿Qué es eso? No. Y los últimos los primeros. Pues
Eso lo dice la palabra y si la palabra lo dice, pues mire, usted no se preocupe porque usted está último en lo que sea, porque el Señor lo va a mover de lo último a lo primero, porque ese es Dios. Porque si usted es fiel a Dios y usted cree su palabra, eso usted lo va a haber cumplido. No sé en qué situación usted piensa que usted es el último, que estoy atrás, que siempre no me ven, soy el rezagado. Pues el Señor dice que es primero, eres primero para Él. Mateo 20 habla que van a trabajar un dueño de una finca, contrato obrero, y le paga lo mismo al que llegó a las 8 de la mañana como al que llegó a las 5 de la tarde. Eso no hace sentido. ¿Cómo es que le van a pagar primero? Entonces, usted llegó al Evangelio ahora, hace 20 años, y el que llegó ayer, el Señor le dio la salvación a él igual que te la dio a ti, que llevas muchísimos años. Y posiblemente le está dando más dones o lo está usando más por la razón que sea, que usted, pues usted no puede estar criticando de que aquel que llegó ahora, mira ya le dieron parte, mira al otro, ya lo pusieron a predicar, mira, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que trabajemos en conjunto, como un cuerpo, ayudándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, llorando con el que llora, riendo con el que ríe. El grande, dice Mateo 10:43, el grande es el que le sirve a los demás. Y en este mundo el que sirve lo ven como inferior. Lo tratan despectivo, los meseros que nos atienden en los restaurantes, ¿verdad? No, nosotros no hacemos eso, pero la gente se cree que son, pues, de hecho, la gente de servicio en los adinerados. ¿Cómo los tratan? Los tratan inferiores. Él es el de servicio, tienen otra manera de vivir, están excluidos de pasarse con la familia, no, ellos son los de servicio, son inferiores, pero a los ojos del Señor, el que sirve es grande. Así que no te canses de servir. Y me lo hablo a mí porque mi trabajo es servir y a veces uno se cansa y se ve inferior, se ve menospreciado, se ve maltratado, pero que yo tengo que echar fuera ese pensamiento de mi mente y ver, no, el Señor, yo estoy sirviendo y esto lo hago para ti, no para ningún hombre, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, no para los hombres, porque el Señor es el que nos recompensa y nos hace grandes frente a Él, porque lo que tú le haces a un hombre es como si se lo hicieras a Dios. Ahora, si tú quieres reconocimiento del hombre, pues tu recompensa del cielo no va a llegar. Y créeme que esa es mucho más grande. Hay vida eterna, hay cosas, bendiciones mucho más enriquecedoras que el hombre no te puede dar. Así que no vayas detrás del agrado del hombre ni la recompensa del hombre. En Isaías 43:2 dice que si tú pasas por el fuego no te quemas, que si pasas por las aguas no te ahogas. ¿Qué pasa? Porque a veces estamos pasando situaciones que es como si nos hubiesen metido en ese horno de fuego, pero el Señor dice, no te vas a quemar, no vas a oler ni siquiera humo, porque el Señor está ahí y Él nos libra de todas esas pruebas, nos libra de ahogarnos en las aguas, aunque se levante el enemigo como río, dice que el Señor plantará bandera. Y eso es que le hace guerra al enemigo. Cuando dice plantar bandera, es que él viene al frente y dice, ¿con quién tú te quieres meter? Es conmigo que te metes, no con él. Él es mi hijo. Te metes conmigo, con el león de la tribu de Judá, con el Dios de los escuadrones de Israel. Así que no tengas miedo a lo que se quiera levantar en tu vida, que el Señor te va a librar de todo eso. ¿Qué más dice? Proverbios dice que el que calla es sabio. No se supone que al tú hablar tu conocimiento vasto es que tú demuestras tu sabiduría. Pues en Proverbios dice que aún el necio cuando calla pasa por sabio. Son cosas que a nosotros no nos hacen sentido para nada, pero tienes que renovar tu entendimiento para caminar conforme a la palabra, porque esto es lo que se va a cumplir. Si tú le crees mentiras al enemigo, es lo que se va a cumplir en tu vida. Pero si tú decides creerle a Dios, pues tu vida va a ser transformada. ¿Qué más dice la palabra? Estos tres versos hablan de lo mismo y los subrayo porque dice, mira, tú eres bienaventurado y que te goces y que tengas sumo gozo y que te alegres cuando estés afligido.
cuando estés en prueba, cuando te desprecien, cuando te aborrezcan, cuando la gente se aparte de ti, cuando digan mentiras, te vituperen. Pero es por causa, ¿verdad? Por causa del Hijo del Hombre, no es por estar haciendo barbaridades, es por sufrir por la fe, ¿verdad? Y dice, Señor, alégrate. No, pero entonces estamos que no queremos hablar con nadie porque mira lo que me ha pasado, yo estoy angustiada. Pero es que el Señor no te dice que te angustia, el Señor te dice, alégrate. Alégrate, ¿por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y el enemigo nos quiere ver debilitado, nos quiere ver en el piso, nos quiere ver destruido. Pero cuando a ti te pase todo eso, usted ríase, como nos decía el profeta Luis, ríanse, gócense. Esa es la obediencia del Señor. Sujeta y somete tus emociones a la palabra. Cuando hablan mal de ti, me gozo. Cuando te rechacen, te vituperen, me alegro, Señor, gracias. Y no sabes cómo, pídeselo al Señor. Señor, no sé cómo gozarme en esto que me está pasando. Tu palabra dice que me goce. Enséñame, Señor, a tener gozo en todas estas pruebas y aflicciones. Así que no estés triste, porque la palabra te dice que y ese que te goce, y ese es el entendimiento que quiere darnos el Señor hoy, que podamos procesar lo que dice la palabra y vivir de acuerdo a ella. Otra cosa que dice, que no hace sentido, de las primeras cosas que yo escuché cuando empecé a ir a la iglesia, que Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Pero si es que lo que multiplicas por cero, me enseñaron en la escuela, da cero. Pero para el Señor no, porque el Señor multiplica por cero y es mucho. Así que tú no tienes nada, pues dale gracias a Dios porque Él va a multiplicar lo que no tienes y lo va a convertir en mucho, lo va a convertir en abundancia. Créelo, porque el Señor no necesita nada para multiplicar, porque Él dice la palabra y las cosas son hechas. Él es el Dios creador. Él con su palabra creó los cielos, la tierra, todo lo que vemos. ¿Y qué dice el mundo? No, si las palabras se las lleva el viento, pero Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces, ten mucho cuidado con lo que estás verbalizando, porque el enemigo te lanza pensamientos malos para usar tu boca, para hablar las mentiras que él te lanza. Entonces, ¿qué estás diciendo? Ay, si es que siempre todo me sale mal. Ay, es que mira, es que mi hijo, Dios mío, es que no hay manera que se enderece. Ay, es que mi marido, mi esposa, siempre es la misma cantaleta. Bueno, pues si tú lo estás diciendo, eso es lo que tú estás creando con tu propia boca. Así que cuida lo que sale por tu boca. El Señor es quien da el entendimiento y también lo quita. Todo esto está basado en palabras, proverbios, texto. Podemos tener o no entendimiento. Hay personas, en los proverbios dice, no seas como el burro o como el mulo que no tienen entendimiento. Si el proverbio lo dice, es porque hay personas por ahí que están caminando como seres que no tienen entendimiento, por no insultarlo. Puedes tener buen entendimiento, puedes tener mal entendimiento. Puede ser grande, puede estar embotado, que no corta nada. O sea, no hay filo ahí, no sirve. Puede ser limpio tu entendimiento, puede ser sucio. Examínate. ¿Cómo estás procesando tú la información o cómo estás dejando que el enemigo contamine tus pensamientos para tener ese entendimiento que no es el que el espíritu nos quiere dar? Entonces, el arrepentimiento y la obediencia son clave a la palabra y a Dios para poder tener buen entendimiento y para que activemos el poder creativo que tiene nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Puedes pedirle a Dios y Él te lo va a dar. Dice, mira, si alguien está falto de sabiduría, está falto de entendimiento, piensas que no lo tienes, pídelo al Señor, Él te lo va a dar. Te lo va a dar, pero procura ser obediente
Procura no querer ser rebelde a sus mandatos, a sus mandamientos. El enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos. Así que las personas, y eso yo lo he visto, lo vemos con personas que no, que deciden no creerle a Dios, cómo el entendimiento se le bloquea de una manera que por más que uno le dice las cosas, esa persona es como el mulo o como el burro. Sinceramente, los he visto. El enemigo hace eso con las personas. Decides no creer, te lo ciega por completo. No hay luz que alumbre ahí, como dice la palabra, el entendimiento. La dureza de tu corazón, tu rebeldía, hace también que que tu entendimiento no se alumbre, no lo puedas recibir. Y la incredulidad también lo corrompe, porque si no crees la palabra, ¿qué entendimiento espiritual vas a poder tener? No vas a poner, no vas a producir vida ahí, y lo vamos a ver. La falta de entendimiento trae muerte, te hace despreciar al que tienes al lado, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus compañeros de trabajo. Estás que odias a todo el mundo, te hace un vagabundo, eso es inestable. Un vagabundo es alguien que no está estable en ningún sitio. Estás brincando de sitio en sitio, nada te satisface. ¿Por qué? Porque no tienes buen entendimiento. Estás falto de él. Te alegran las cosas necias. Por ahí yo pasé cuando no tenía el Señor. Íbamos detrás de la necedad. Esa era nuestra alegría. Pero gracias a Dios que el Señor, alguna luz, ¿verdad? Iluminó sobre nuestro entendimiento y nos hizo arrepentirnos. Trae necesidad, trae pobreza, nos hace rudos, no consigue misericordia para nuestras vidas ni compasión. Porque si estamos rebeldes y no queremos creerle a Dios, pues qué misericordia, qué arrepentimiento puede haber en esa persona. Nos lleva a la idolatría. Sin embargo, el buen entendimiento, la gracia, nos endereza los pasos. Escucha la corrección de Dios, produce un manantial de vida, un manantial, eso es algo que fluye y fluye y fluye vida en nosotros. La muerte no tiene poder. Cuando tenemos buen entendimiento, porque hemos nacido de nuevo, porque le hemos entregado la vida al Señor, hace que amemos nuestra alma, nuestras emociones, nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque nos unimos al Señor y queremos entonces agradarlo a Él y hacer las cosas como Él. Mientras más nos sometemos a Dios, somos uno con Él. Quiere decir que esa mente de Cristo, ese pensamiento de Dios, cada vez es más y más semejante, porque vamos tras de eso. Es algo intencional, no estamos sirviéndole a Dios como como aquel que coge una balsa y se va a la corriente que lo lleve a donde sea, ¿no? Somos intencionales. Vamos tras Dios, tras su palabra, buscarlo a Él, buscar ese entendimiento, buscar ese conocimiento en su palabra. Nos ayuda a interpretar sueños. Ahí pues yo estoy fallando un poco, pero bueno, esperamos que el Señor me ayude. Nos ayuda a descifrar enigmas, a resolver dudas, nos ayuda a comprender las escrituras. Muchas personas que no han nacido de nuevo dicen, es que yo leo y no entiendo nada, yo leo, nada se me queda. Pero cuando tú ves que nacen de nuevo, entonces el Espíritu Santo les revela lo que dice, le muestra algo en esa porción de la palabra que lee, nos ayuda para orar el entendimiento. Dice que oremos con el entendimiento, pero también oremos con el espíritu. Y tener un entendimiento grande dice que nos ocasiona que nos tardamos en airarnos, en enfurecernos, en irritarnos. Si tú estás que de nada te irrita, de nada te molesta, te da furia, ira, te falta entendimiento, te falta amor, te falta nacer de nuevo. Examina, ¿verdad? Todo esto, yo me he examinado. Así que yo terminé hoy. Esto es un tema bien extenso, pero le pedimos al Señor y yo escribí esta oración para darle gracias a Dios. Así que ahí donde tú estás, si estás escuchando, dile, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo me arrepiento porque he querido ser sabio en mi propia inteligencia, porque he endurecido mi mente y no he creído en tu palabra. Nos hemos quedado paralizados esperando por algo que ya tú nos diste en tu palabra, pero hoy te pedimos perdón.
Te pedimos que nos des entendimiento en todo y que nos aumentes la fe. Queremos hacer tu voluntad, Señor, en la tierra. Queremos caminar por tu camino, Jesús, y queremos ser obedientes en todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento de las personas, alumbrando su entendimiento para que comprendamos las escrituras, para que te entendamos a ti, podemos caminar tras tu palabra, Señor, ser obedientes, Padre. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima. Amén. Amén, amén.